muy compleja de una entrevista pública, una revictimización, supuestamente, ¿no es cierto? Entonces, chuta, todo eso no era por hacerle un bien a ella, sino por una cautelar, por sacarle una cautelar a otra persona. Entonces yo creo, José Antonio, que tú que trabajas en esto, pucha, un cuestionamiento que va más allá de lo judicial, ¿no es cierto? Que es, bueno, ¿en qué nos hemos convertido, digamos? Claro, y por eso te decía, Julio, que es lo que más me molesta a mí. Yo tiendo, yo creo que tú también y todas las personas en general tienden a creer que cuando una persona se atreve a denunciar un hecho tan grave, ¿cierto? Que va a ser con una exposición muy importante. En este caso tú dices, bueno, ella gestionó esta entrevista. Lo más probable es que ella no la haya gestionado. O sea, los asesores gestionaron esta entrevista y obviamente pautearon esta entrevista que ella tuvo que entregar. El tema es en qué situación de vulnerabilidad se podría haber encontrado esta potencial víctima en ese minuto, que fue objeto eventualmente de manipulación, ¿cierto?, por personas que buscaban un interés específico, cuál es, como dices tú, lograr una negociación para modificar una medida cautelar de prisión preventiva. Y aquí también hay un punto importante, porque es tan relevante esta situación que también tiene que ser esclarecida por la Fiscalía. ¿Qué es lo que ocurrió efectivamente acá? Como decía Macarena, ¿qué es lo que ocurrió? ¿Fue presionada? ¿Fue manipulada? ¿Quién gestionó esta querella? ¿Quién gestionó esta suerte de negociación? Porque no nos olvidemos que esta querella nace, ¿cierto?, como una suerte de manipulación y un instrumento para negociar la interposición o no de otra medida que tenía que ver con el parricidio frustrado. Y aquí también hay un elemento importante. ¿El abogado defensor de Hernán Calderón tenía alguna vinculación con la abogada querellante de esta persona? Los antecedentes al parecer indican que sí, ¿no? Por lo menos había una vinculación en términos profesionales. Y aquello denota de todo lo que hemos estado hablando. O sea, este inicio de esta querella podría tener un fin espurio, que es finalmente lograr un objetivo final, que es la modificación de la medida cautelar. Y efectivamente aquí se provoca un daño a la honra de una persona si estos hechos no son ciertos. Y Hernán Calderón tiene el legítimo derecho de interponer una solicitud al tribunal para que el tribunal decrete el sobreseimiento definitivo de estos hechos si es que no existieron. El problema, Julio, es que yo creo que aquí va a ser muy difícil determinar si estos hechos existieron o no, porque a lo menos, en mi concepto, a lo menos, hay elementos que dan cuenta de una cierta credibilidad de que algo ocurrió. Si estos hechos fueron abuso sexual o no, o tienen otra connotación, son antecedentes que el Ministerio Público y la Fiscalía tienen que indagar. Pero todos estos elementos que tienen que ver con la declaración de esta víctima inicial, con la declaración que hace en televisión también, pareciera ser, a lo menos en mi percepción, que hay algunos elementos de credibilidad. Y esto tiene que ser indagado, porque claro, se habla, este relato, ¿qué valor tiene el relato de esta persona? O sea, ¿su dolor nunca fue importante? Quizás esta persona hoy día, y no lo sabemos, quizás esta víctima hoy día se encontraba tan vulnerable en esa oportunidad que fue captada por personas que tenían intereses espurios, ¿no? Que es en el fondo intereses finales para modificar una medida cautelar. Eso no lo sabemos. Yo tiendo a creer que es así, tiendo a creer que una persona que da cuenta de un relato tan grave, tan pormenorizado, que se aprecia que sintió por lo menos afectación en su intimidad, en su indemnidad sexual, ha sido hoy día manipulada en términos de instrumento. Interpones una querella, te desistes de ella porque finalmente el objetivo es otro. ¿Cuáles son las motivaciones que tuvo ella? Lo dijimos, emocionalmente quizás no está bien, no quiere continuar en el proceso, no quiere enfrentarse a un proceso judicial que probablemente va a ser extenso, ¿no? Porque finalmente la persona querellada no va a aceptar que se le formalicen los cargos, que finalmente se le condene, y esto va a ser un proceso que va a durar 2 años. Quizás esa es la motivación también. O quizás también la motivación es ayudar a su pareja o expareja. Pero todo aquello no significa que los hechos no hayan existido. Y por eso es relevante, muy relevante, que la investigación así lo establezca. ¿Qué ocurrió con ese relato? ¿Fue víctima o no? ¿Los hechos ocurrieron o no? Y si finalmente no se reúnen todas las pruebas para imputar los cargos, tampoco va a significar que no existieron. Pero el sistema se ve dañado con esto. Juan Pablo Queraltó, ¿tienes antecedentes?
Sí, lo que pasa es que también otra de las preguntas es qué pasa con los testigos que presentó la abogada, ¿no? Y Rebeca Naranjo. Una de ellas su hermana, otras amigas. Entiendo también que una tercera persona fue testigo también de que relató los hechos que habría sufrido, ¿no? Habría vivido Rebeca Naranjo. ¿Qué pasa con esos mensajes de WhatsApp que ella presentó? Esos pantallazos que vendrían correspondientes al mes de febrero o marzo de este año. Esa es una de las dudas. Y también ayer Bío Bío, a través de este reportaje, ¿no?, en donde aparecen estos audios, se habla de una segunda querella que no prosperó, y se refiere a que, aquí dice, ¿no?, que tras la formalización de su hijo, ¿no?, de Hernán Calderón Argandoña, el 22 y el 23 precisamente de agosto, el propio Hernán Calderón Salinas habría recibido amenazas por parte de la defensa, contratada en este caso por Raquel Argandoña, por la eventual presentación de una nueva querella por presunto abuso sexual de una mujer de iniciales JA. Según el propio portal, ¿no?, y según Bío Bío, se señaló que la acción no se concretó tras haber descubierto que precisamente a la denunciante le habrían ofrecido ocupar un departamento de la propiedad de Raquel Argandoña por un tiempo de 12 meses. Y por esa razón justamente esta querella no habría prosperado. Esto aparece, ¿no?, en el mismo portal de Bío Bío. Y por otro lado, Julio, también es súper importante saber qué es lo que va a pasar o qué opinan en este caso tanto Raquel Calderón como también Francisca Calderón, las hijas de Hernán Calderón, quienes han estado, ¿cierto?, muy al lado de Hernán Calderón Salinas, diciéndole de que esta acción judicial debe continuar. El mismo Hernán Calderón comenta los audios, Julio, y aquí tú me puedes ayudar con eso. Dicen, ellas están enceguecidas de que yo continúe con esto, incluso de que presente una querella por injurias con respecto a los dichos de Rebeca Naranjo. El propio Hernán Calderón dijo que tenía mail, que tenía WhatsApp, de que la relación que él tenía con Rebeca Naranjo es una relación de mucho afecto, de mucha cordialidad, que las razones del por qué ella se retira del departamento ese día no habría sido por un supuesto abuso o por tocaciones, sino que habría sido por una discusión y por una pelea que habría tenido con Hernán Calderón Argandoña. Pero esta segunda querella que no prospera es la que también llama la atención y también genera un caos, ¿no?, en esta historia. Sí, bueno, esta segunda querella, según Radio Bío Bío, se iba a presentar una segunda querella de una expareja también de Hernán Calderón. No sé si diste el nombre, ¿no? ¿No diste el nombre? No, bueno, solamente se dieron las iniciales, JA. Sí, bueno. Ahí está esta persona, que yo tengo el nombre acá, por eso no quiero condorearme, ¿no? Para decirlo un buen chileno. Claro, y aquí la radio dice que la acción no se concretó porque se descubrió que se le había ofrecido un año de departamento en Las Condes a la señorita por su testimonio, ¿no? ¿Eso es lo que está relatando Juan Pablo? Eso es lo que relata justamente el portal de Bío Bío, ¿no?, que la acción finalmente no se concreta luego de descubrir de que se le habría ofrecido durante 12 meses el que pueda ocupar un departamento de propiedad, según la información de Bío Bío, de Raquel Argandoña. Bueno, esto es una información del portal de Radio Bío Bío. Ellos tienen ahí seguramente sus fuentes. La situación da cuenta de que se amenazó a Hernán Calderón Salinas con una segunda querella por abuso sexual de esta persona, de esta expareja de Hernán Calderón Argandoña, de estas iniciales, digamos, pero que se desistió porque la defensa habría descubierto que se le ofrecieron, la defensa de Salinas, se le habría ofrecido un año de arriendo gratis, digamos, por decirlo así, de manera más coloquial, en un departamento en Las Condes que era de propiedad de Raquel Argandoña. Y eso es lo que informa Radio Bío Bío, Juan Pablo, ¿no?
Así es, y a eso también, Julito, ¿no? Se suma lo que aparecen en estos audios. El propio Hernán Calderón Argandoña comenta también de una discusión o una pelea que habría tenido su hijo con Rebeca Naranjo en Bahamas. Y él también lo da como un argumento a la hora de pedir que se retire esta querella por supuesto abuso sexual, porque dice, ¿a quién recurrió ella en el momento que ocurrió esta discusión? A mí, me llamó a mí para que yo a través del teléfono tratara de controlar o bajar un poco los ánimos a mi hijo. Incluso él dice en los audios que está tratando de pedir algún tipo de certificado o informe de lo que habría ocurrido precisamente en esas vacaciones. Insisto, Hernán Calderón quiere saber por qué su hijo hizo esto. ¿Por qué su hijo habría ido al departamento? Él también lo enfatiza en el audio. No sabe. Él quiere saber. Dice, ¿será por plata? Mejor no quiero ni saberlo. Pero lo único que le pedía, incluso a su mamá, o sea, perdón, a su expareja, ¿no? A Raquel Argandoña, es que se tomen algún tipo de medidas con respecto a su hijo. Esto puede ser un tratamiento psiquiátrico por control de impulsos. Él dice que todo esto habría sido distinto si Raquel Argandoña, ¿no? Esto lo dice el propio Hernán Calderón en estos audios, le habría dicho a su hijo, oye, llama a tu papá, pídele disculpas, explícale por qué hizo esto, y no se habrían llegado a este extremo, ¿no? Él dice, nunca pensé llegar a este extremo, todo lo contrario. Sí, lo que pasa es que quiero sostener lo que dije y me gustaría que se entendiera bien, ¿no? Porque mi reflexión que viene desde la humanidad, cuando dije que representaba a los míos, a mi familia, a la gente común y corriente, es que aquí hay dos posibilidades: que la señorita Naranja haya mentido o haya dicho la verdad. Si ella mintió, que yo no lo sé. Si ella mintió, bueno, será un tema aparte de la justicia, será un tema del señor Salinas que tomará acciones judiciales, se verá, yo no lo sé. Estamos convocados como comunicadores, y lo digo porque esta vez siempre a creer, a acoger y a no cuestionar a las víctimas. En ese rol, ¿no es cierto?, ella da una entrevista. Mi punto es, como ya descarto si es mentira, lo verá la justicia, ella asumirá, ¿no es cierto?, por qué lo hizo, dará las explicaciones. Pero si es verdad, que mi gran punto es, ella, la señorita Naranjo, fue víctima de violencia intrafamiliar por parte de Hernán Calderón Argandoña, porque según la defensa, él la golpeó en este resort, ¿no es cierto?, que tienen los videos, que la llamó al papá a ella para que intercediera por ella y lo calmara, todo. O sea, primero ya es víctima de su pareja de violencia. Segundo, si es verdad, habría sido víctima del señor Calderón de abusos. Y a pesar de ella haber vivido toda esta violencia, ¿no es cierto?, su caso solo sirve para una negociación de cautelares de una persona. Esa es mi reflexión. Y creo que, y ahí a mí se me aprieta la guata. José Antonio, ahí es donde se me aprieta la guata. Digo yo, chuta, ¿cuánto valen las personas? ¿Valen lo mismo? ¿En qué situación estamos? Ni siquiera quiero acotarlo a este caso. Salinas, lo acoto a la vida, ¿no? A lo que vivimos cotidianamente, ¿no es cierto? Pucha, cómo los seres humanos nos relacionamos y cuánto valor tiene cada una de las personas que pisa esta tierra. Hay mucho movimiento ahí, precisamente donde él se encuentra, y hay nuevos antecedentes. Juan Pablo, tú leías un poco lo de la radio Bio Bio, ¿no es cierto?, este nuevo reportaje, esta nueva crónica, que da cuenta de un modo de operación, al parecer, en una primera instancia para generar, ¿no es cierto?, algún tipo de negociación con Hernán Calderón Salinas. Por favor, si puedes ahí comentar lo que dice el portal Bio Bio.
Exactamente, justamente hay una segunda querella que finalmente no prosperó, y esta segunda querella que no prospera viene también de un supuesto abuso o presunto abuso sexual de una mujer de iniciales J. Hernán Calderón Salinas, según la información que entrega a la radio Bio Bio, habría recibido un llamado telefónico de parte de los abogados, ¿no? De parte de alguien ligado al equipo, ¿no? De abogados de Raquel Argandoña, diciéndole que se iba a presentar precisamente esta querella. Finalmente se pudo precisar, ¿no? Que la acción no se logra concretar, ya que la propia denunciante le habrían ofrecido ocupar o arrendar, ¿no? Que le arrendaban este departamento por 12 meses, y que era de propiedad precisamente de Raquel Argandoña. Ahora, ¿qué va a pasar ahora en adelante? Porque se supone que mañana, jueves, se acaban los 14 días de cuarentena de Hernán Calderón Argandoña en el sector del ASA, en Santiago 1. Pero el día lunes se va a realizar la audiencia de revisión de medidas cautelares. ¿Qué va a pasar durante estos días? Desde el jueves hasta el lunes. Existe la posibilidad, ¿no?, de que él se pueda mantener ahí en el ASA durante estos días hasta que, me imagino que de acuerdo a la petición del propio abogado, ¿no?, y de la propia Fiscalía, y por otro lado también existe la posibilidad de que pase quizás por algunos días al módulo primerizo. Por eso también el propio abogado ayer iba a realizar esta revisión de medidas cautelares y que se suspende poquito después de las 10 de la mañana. Me imagino porque estaban esperando este documento que hoy día ya aparece de manera pública, ¿no?, de Hernán Calderón Argandoña, que finalmente retira el parricidio frustrado y lo cataloga finalmente también como lesiones graves de violencia intrafamiliar. Me imagino que eso es lo que estaba esperando también. Fueron muchos hechos lo que ocurrieron ayer. Entonces, llama la atención, entonces ahora, ¿qué va a ocurrir durante los próximos días? ¿Qué es el protocolo? ¿Qué es lo legal? ¿Qué es lo que va a pedir el abogado para los próximos días también? Sí, bueno, José Antonio, me pillaste volado. Estaba pensando en otra cosa realmente. Te escuché precisamente qué es lo que va a pasar, qué es lo que viene, pero estaba en otra reflexión. Estaba pensando si puedo decir si se puede decir lo que uno piensa, en cómo se usa a las personas, cómo se usa a la gente. Porque finalmente las dos partes acusan que a esta persona se le agredió, ¿no es cierto? La parte de Hernán Calderón Argandoña y de Raquel Argandoña acusa que Hernán Calderón Salinas abusó sexualmente de ella. Y la parte de Hernán Calderón Salinas y su abogado acusan de que la agredió en este resort y que había violencia intrafamiliar y que había maltrato en contra de ella de parte de su hijo. Finalmente ella, si uno le cree a las dos partes, ¿por qué no hacerlo? Ella ha sido víctima de agresiones de todos los lados de esta familia, digamos. Entonces, pero finalmente solo es una moneda de cambio para negociar medidas cautelares o procesales, no sé cómo se llamarán. Y eso me desconsola mucho. Estoy como bien, en este caso estoy como bien en la mitad de la línea, porque digo, cómo se usa a las personas y cómo se utiliza también a los medios, ¿no? Finalmente a lo mejor nosotros somos también unos simples títeres y unos estúpidos, unos idiotas, al estar tanto rato dándole cobertura a esto, si finalmente va a ser una situación que no daba. José Antonio, Julio, ¿te puedo decir algo? Te pregunta, sí, dígame. Sí, Julio, incluso ayer lo que me comentaban es que esto se estaba investigando, el tema del presunto abuso sexual de Rebeca Naranjo, con el material que ella había entregado. Incluso también dentro de las pericias correspondía, ¿no?, también algún tipo de declaración
Hernán Calderón Salinas, no sé si le habrá dado finalmente, o si se le habrá periciado el teléfono también a Hernán Calderón Salinas. Pero entiendo que ayer, en el proceso de la investigación, se enteran además por los medios de comunicación, quienes estaban a cargo de esta investigación, de que se habría desistido de la querella. Y es ahí en donde llaman a la abogada, y la abogada dice, bueno, es así, y bueno, es al acuerdo al cual se habría llegado. ¿Por qué se desiste de esa querella? ¿Por qué no se llega a puerto? Ella incluso lo dijo en esa entrevista que le da a Polo Ramírez, yo tenía miedo de hacer esta querella, porque Hernán Calderón es un hombre que tiene mucho poder, lo dice ella, que le costó contarlo, le costó decirlo incluso también a su familia, y que incluso le habría costado mucho también comentárselo al propio Hernán Calderón. Mira lo que dice Juan Pablo, porque la esencia de la justicia, el alma, el corazón de la justicia es precisamente la igualdad ante la ley, que los poderosos no atropellen a los más débiles. De eso se trata la justicia, ¿no, José Antonio? Sí, pues Julio, pero todos los días vemos que esto no es así. En el fondo aquí es el mundo del todo vale y el poder es muy importante, sobre todo en este tipo de situaciones cuando se enfrenta a la justicia, las influencias, todo el poder que se ejerce finalmente para obtener que la justicia actúe en el mínimo posible respecto a las personas poderosas. Eso ocurre todos los días. Aquí hay una justicia efectivamente para las personas que tienen menos recursos y hay otra justicia para las personas que tienen más recursos, más contactos, más influencias y más poder. Eso es la historia de todos los días. En el sector de la zona sur, por ejemplo, es una justicia totalmente distinta a la justicia que rige al sector oriente, en términos de fiscalías, en términos de tribunales también, en términos de qué fiscal va a investigar tu causa, en qué zona la va a investigar. O sea, ese es un problema de todos los días en términos de las investigaciones penales. Y lo que debiera ocurrir hoy día es que se debiese poner énfasis muy importante en esclarecer, yo creo, todas estas aristas. Lo que dice Juan Pablo, que incluso estaba buscando otra persona para querellarse o para denunciar un hecho que posiblemente tenía la misma motivación originaria de la otra querella. Entonces, quizás es importante que aquí la Fiscalía también se haga cargo de estas situaciones ajenas y que pudiesen ser constitutivas incluso de una suerte de obstrucción a investigaciones más importantes. Porque el buscar estas querellas instrumentales para finalmente obtener un resultado querido, deseado, cuál es la modificación de la medida cautelar con antecedentes que quizás no son reales, también debe ser indagado. Porque este es un antecedente que surge hoy día. Para enlodar, ¿cierto?, a la persona de la víctima, se está buscando una persona para indicar que podría haber sido sujeto de abuso sexual. Entonces, no, se cae esa querella porque finalmente se descubre un antecedente que estaba vinculado a la parte que lo quería presentar. Todas estas conductas, si uno no quiere que en futuro pasen, es importante que se investiguen hoy día. Y si hay responsables de estas manipulaciones de querellas falsas, de hechos falsos, bueno, tendrán que enfrentar responsablemente algún tipo penal de obstrucción a la investigación. Pero no es posible que como sociedad permitamos que en definitiva aquí se utilice a las personas, se utilicen relatos, quizás existentes o no, pero se utilicen para un bienestar personal de una persona que está buscando un beneficio de una medida cautelar. Eso es lo que también se tiene que investigar. Entonces, eso es tan grave como los hechos que han sido imputados hoy día por la Fiscalía. En relación a lo que se refiere anteriormente Juan Pablo, qué es lo que va a ocurrir con Hernán Calderón en Santiago 1, yo creo que la defensa ya tiene que haber solicitado que se mantenga en dependencias del recinto donde se encuentra actualmente hasta la revisión de la medida cautelar que fue fijada por el tribunal. Como decía Juan Pablo, efectivamente la defensa puede haber tenido dos motivaciones para pedir la modificación de esta fecha. Uno, que no le gustó el juez que iba a dirigir la audiencia, que podría haber sido un juez riguroso, desconozco quién habrá estado dirigiendo la audiencia, y lo otro es que le faltaban algunos antecedentes, especialmente el desistimiento por el parricidio frustrado que tiene hoy día el papá del imputado. Pero yo, Julio, quiero insistir en algo. El tema de la igualdad ante la ley hoy día está muy en boga, ¿cierto? Y está, creo yo, muy presente en términos comunicacionales en la Fiscalía, que hoy día también está bastante cuestionada en términos de evaluación, por lo menos de la comunidad. Y yo creo que sería absolutamente contradictorio sostener
que se cambie esta calificación de parricidio frustrado porque finalmente la víctima estima una recalificación de esos hechos. Y esto lo digo e insisto que los antecedentes que ellos recabaron y se convencieron de esta imputación de parricidio frustrado porque con las lesiones que tiene la víctima, con las declaraciones de las personas que estaban en el lugar, ciertos testigos presenciales, las amenazas de muerte, las agresiones físicas que sufrió y toda la dinámica médico-legal que existió en esos hechos, efectivamente le